Ah, bueno, buenísimo. No me pensaba quedar quieto, pero bueno. La cuestión es que cuán importante es tener eh, saber en cuanto a los ídolos, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver acerca de cómo crecer y vamos a utilizar esta clase, este espacio de escuela bíblica para eso, para el crecimiento, para el discipulado, para el hecho de ver cosas que tenemos que mejorar como cristianos, como iglesia. Y vamos a ver esto bien básico, o sea, vamos a ver qué es el crecimiento, a dónde apuntamos con el tema del crecimiento y bueno, buscar formas prácticas de ver qué hacemos con esto, ¿no? Y esto cada vez se cae más. Ahí está. Entonces, vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios. Bueno, justo está con... Kelo, ¿puedes orar, por favor? Querido Dios, te damos gracias por este momento que vamos a ver tu palabra. Queremos, Señor, que nos hables y también nos muestres, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Que podamos meditar, Señor, en lo que vos nos querés decir a través de tu palabra. Te pedimos que sea de bendición, Señor, y que realmente nos llame la atención a través de tu Santo Espíritu. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Sí? Cuando pensamos acerca del crecimiento, ¿en qué pensamos? El niño. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más se nos viene a la mente? Madurez. Muy bien. ¿Qué más? Desarrollo físico. Viene ahí del palo, ¿no? Desarrollo físico, actividad física. ¿Qué más? Transformación ascendente. Ascendente, muy bien. Algo que avanza, ¿no? Hablamos de todo eso y podemos tener la idea de crecimiento, ¿no? Orlani me decía en esta semana lo típico que uno dice como padre, ¿no? Qué rápido que crecen los chicos, ¿no? A la perspectiva que uno lo ve para atrás, que tan pocos años, de que están tan grandecitos, uno dice eso. En realidad el crecimiento es el normal que tiene cada chico, pero uno, como padre, ve la perspectiva de atrás y dice, crecen rápido, ¿no? En esa etapa de la vida vemos que el niño está en la panza de la mamá, nace, es una cosa tipo marcianito y después va adquiriendo forma. Pues yo le digo a eso a mis hijos, que ellos eran marcianitos cuando eran bebés, ¿no? Mi mamá puede decir que yo era un marcianito peor, pero bueno. La cuestión es que van creciendo y aprenden a caminar, todo el proceso de crecimiento, hoy están en etapa escolar. Y nada, o sea, el crecimiento uno lo puede ver ahí, pero uno lo puede ver en su propia vida. Uno mira para atrás y ve cuando era chico, cuando era adolescente, cuando es más adulto y otros están entrando a otra etapa de ser más grande. No voy a decir, no lo voy a titular para que nadie se sienta ofendido. Es más grande, así vamos a dejarlo. Algunos dicen la nietetud, ¿no? Ya entraba en la etapa de los nietos. Pero son etapas de crecimiento que cada uno tiene y que todos las enfrentamos. Bueno, así es la vida cristiana. Todos nosotros estamos atravesados por eso. Como dijimos, haciendo paralelismo con los chicos, uno comienza en el nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan cuando el Señor le habla a Nicodemo? Le dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? En el momento en que recibimos al Señor, nacemos de nuevo, comenzamos una vida espiritual. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, estamos condenados. A partir de ahí es un nuevo nacimiento y bueno, vienen esas etapas, la de niño espiritual, ¿sí? Después una etapa que va hacia la madurez, ¿no? Y después cuando cierra todo eso es en el momento en que estemos con el Señor que vamos a ser perfectos, ¿no? Pero bueno, entre ese momento que somos niños espirituales a el momento en que estemos con el Señor, es un tramo que tenemos que atravesar que es el crecimiento y tenemos que apuntar a eso, ¿no? Entonces, ahí en la hojita que tienen son versículos muy conocidos que ya sabemos, que memorizamos,
Pero que bueno, vamos a memorizar un versículo en específico para la clase que viene. Esto se viene en serio, ¿sí? Así nomás lo digo. El primer versículo que tienen es el versículo para memorizar para la semana que viene, ¿sí? Segunda de Pedro 3:18. ¿Qué nos dice, Leo? Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Muy bien, perfecto. Dice que tenemos que crecer, ¿sí? El contexto en que viene hablando Pedro en ese momento es un contexto de ¿qué? De falsa enseñanza, falsos maestros, algo que se está introduciendo en las iglesias y que Pedro dice que hay que combatir. ¿Pero cómo hay que combatirlo? Creciendo en la verdad, creciendo en la gracia, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día no estamos tan alejados del momento en que estaba pasando eso en la iglesia, en la iglesia primitiva, ¿no? Hay muchas cosas que se introducen en la iglesia, no solamente de falsa enseñanza, sino falsas prácticas que se introducen y empiezan a confundir, ¿no? Y esto es en todo ámbito. Hoy en día estamos viendo el tema de el feminismo exacerbado que hay, la ideología de género, un montón de cosas que van totalmente opuesto a la verdad de Dios y se van metiendo, introduciendo sutilmente en la iglesia, ¿no? Digo eso porque es lo que tenemos en la actualidad, pero hay un montón de cosas, o sea, también de la música, también de formas de enseñanza que no convienen, también vestimentas, o sea, todas cosas que se van metiendo en la iglesia y que van afectando el tema del crecimiento, ¿no? Entonces, y como eso, bueno, lo que siempre surge, el pecado, o la división, un montón de cosas, ¿sí? Que van poniendo un freno al crecimiento. Ahora, el versículo dice que esto, o sea, no lo dice como una sugerencia, no lo dice como una alternativa que tiene que tener el cristiano, no, dice creced. O sea, en el momento en que vos y yo recibimos a Cristo, lo que tenemos que hacer a partir de ese punto es crecer. Y ahí no dice, si tenés tantos años de cristiano, ya está. O sea, si tenés 35 años de cristiano, si tenés 20 años de cristiano, si tenés una vida, no. Es el hecho de seguir creciendo, es crecer, es algo continuo, ¿no? Porque en el momento que se complete todo, es en el momento que vamos a estar con el Señor. En este tramo tenemos que seguir creciendo, ¿sí? Entonces ese es el principio que vamos a ver hoy, el crecimiento, ¿sí? Principio fundamental que muchas veces dejamos pasar por alto. Yo no sé de ustedes, pero yo veo mi vida y digo en cuántas cosas yo me estanco en mi crecimiento, de decir, bueno, hasta acá nomás, ¿no? Ya sé un poco de la Biblia, estoy en un ministerio, agarro y vengo seguido de la iglesia, bueno, con eso me conformo, ¿no? Bueno, eso me pasa que me estanca en el crecimiento que tengo que tener, ¿sí? Como digo, no es una cuestión de edad, ¿sí? Había un pastor que decía una ilustración siempre que había una persona que encontró un epitafio en una tumba que decía, este cristiano murió a los 25 años y fue enterrado a los 65. ¿Por qué? Porque en ese momento esa persona había crecido de una manera hasta los 25 años, pero ¿qué? Después dejó de crecer. O sea, como que fue de una manera metafórica su muerte en ese momento. Vivió después 40 años más, pero ya no con crecimiento, y murió y fue enterrado, ¿no? Y nos puede pasar a nosotros que estemos en un momento de la vida en que estemos creciendo, pero después no continuemos con eso, ¿no? Hasta acá, ¿alguien quiere decir algo, compartir algo en cuanto a esto? ¿Piensa lo mismo? ¿Piensa diferente? No hay problema, lo puede decir, ¿sí? Estamos para la clase abierta para eso.
Ujú. Bien, muy bien. Me spoileaste porque vamos a hablar de eso, pero está bien. Está bien, está bien. Viene el aporte, está bien. Bien, principio fundamental el crecimiento. Eso es lo primero que podemos ver. Después que dice, hay otro versículo más ahí que el que lo puede leer. Perfecto. Segunda de Corintios. Versículo conocísimo porque lo sabemos del evangelismo, del discipulado, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui discipulado en la iglesia. Si vine a la iglesia, marzo, abril del 2000, me agarró un gringo que no tenía, hablaba inglés-español mezclado y me agarró y me dijo, yo te voy a discipular. Bueno, buenísimo, está bien. Hicimos los libritos de discipulado que en ese momento eran el rojo, ahora que el rojo, verde, no, verde, azul y rojo, ¿no? Y ahí ya está, o sea, y cerramos en noviembre, diciembre, en mi bautismo, haciendo la última sesión de discipulado del libro rojo. Así que ya estaba como consagrado, ya está, terminaste el discipulado, sos listo, ya está. Te ponemos de pastor y listo, ¿no? Así, era como que era la culminación, justo se dio, pero uno terminó unos libritos, pero el discipulado no termina en ese momento, el discipulado continúa, el crecimiento tiene que tener una continuidad, ¿sí? Tiene que tener ¿cómo dice el título ahí del punto 2? Un progreso, ¿no? Es algo para progresar, ahí Mari lo decía bien, o sea, es el hecho de avanzar, ¿no? El apóstol Pablo que decía en Filipenses, dice, una cosa hago dejando lo que queda atrás y prosigo, o sea, avanzo, no me quedo donde estoy, tengo que avanzar. Y yo creo que esto se aplica a todos, como decimos, no es una cuestión de edad, no es una cuestión de que Leo porque está hoy en el instituto bíblico y tiene 20 y pico, él está en la edad para crecer y avanzar. No, esa misma responsabilidad que tiene Leo la tiene Juan, que está en su trabajo, que está en su ministerio, con su familia, tiene esa responsabilidad de seguir avanzando. Así como la tengo yo, uno no puede estancarse en el momento en que está y decir, hasta acá llegué. No, somos exhortados a seguir, a continuar. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No, ese es el comienzo, estar en Cristo. Ahí yo puse como para completar, pero son las 3 etapas. Estar sin Cristo es estar en la condenación, ¿no? Ahí sí pueden completar sin. Eso es condenación. En el momento que estamos en Cristo estamos perdidos, ¿no? Después estar en Cristo, en ese momento en que nos encontramos a Cristo y vivimos esta vida de continuidad, de crecimiento, de seguir adelante, ¿no? En la vida cristiana. Y después dice, estar con Cristo sería en el momento en que llegamos a estar en su presencia y va a ser todo perfecto. Pero bueno, ahora estamos en la mitad, en esta etapa de estar en Cristo. Cuando estamos en Cristo, o sea, somos nueva criatura, las cosas viejas dice que tienen que pasar, y a veces ese es el interrogante del versículo. O sea, si estoy en Cristo y soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, dice. Pero ahí lo podemos poner en el interrogante. ¿Las cosas viejas pasaron o continúan en nuestra vida? ¿No? Muchas veces es el hecho de, bueno, me convertí y dejé cosas, pero después a lo largo de que se va teniendo un poco el crecimiento, vuelven esas cosas y permanecemos estancados, ¿no? Entonces, tiene que ser un progreso, ¿sí? Un progreso en la vida cristiana. Ahí en Hebreos nos habla acerca de un versículo que bien lo decía allí, se acerca del crecimiento. En Hebreos 5:11, recordemos que Hebreos es esa exhortación a cristianos que estaban volviendo atrás, que mismo tenían este problema de crecimiento, ¿no? El escritor le dice, bueno, van a volver atrás a prácticas antiguas,
y le va a dar una serie de exhortaciones, es decir, vamos, levanten las rodillas paralizadas, levanten las manos caídas, exhortándoos a que todos se reúnan, ¿no? Entonces va a dar una serie de exhortaciones y para mí la más dura, ¿sí?, que da en el libro está ahí en este pasaje, dice Hebreos 5:11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahí ya durísimo, son tardos para oír. O sea, tenemos mucho que decir, muchas cosas que explicar, pero ustedes son tardos, o sea, tienen un problema en la audición y obviamente si son tardos y no escuchan, tienen un problema para realizar las cosas. Y después es duro lo que les dice, porque debiendo ya ser maestros, o sea, eso es una etapa de crecimiento. Nosotros en una etapa ya tendríamos que ser maestros, o sea, ya tendríamos que estar en una posición de enseñanza, una posición de ministrar a otro, pero no en maestro de que se para acá y se predique los domingos, sino de ministrar a otro a través de un discipulado, a través de una instrucción, de una influencia. O sea, ahí dice, debiendo ya ser maestro, a algunos de ustedes, dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, tenemos que empezar a decirle lo básico de nuevo, ¿no? Están en esa etapa. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. O sea, en un recorrido de que ya tendrían que ser maestros, de que después de tanto tiempo, de que tendrían que ser de influencia, tenéis necesidad de leche. Cuando yo hablo de leche es el elemento esencial, ¿no?, que le damos a los más chicos. Dice, y no de alimento sólido, lo que decía ahí Víctor, ¿sí? En un momento nosotros para el crecimiento necesitamos fundamentalmente la leche, pero después un alimento sólido. Y dice, versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, ¿sí? Como que hubo un retroceso en nuestro crecimiento y ahora en un momento que nos estancamos volvemos a ser niños espirituales. Y eso nos pasa, me pasó muchas veces, ¿no? Y eso es una realidad. Y dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ese es el objetivo del crecimiento, ir hacia la madurez, ¿sí? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La madurez nos lleva a eso. La madurez nos lleva a tener bien identificado qué es lo bueno y qué es lo malo, para seguir lo bueno, para dejar de lado lo malo. Entonces, una cosa va de la mano de la otra. El crecimiento en la primera etapa era que somos niños, necesitamos leche. Después tenemos responsabilidad de que en un momento tengamos que recibir el alimento sólido porque vamos a una etapa hacia la madurez. Y en esa etapa de la madurez tenemos el discernimiento de diferenciar lo bueno y lo malo en la vida, ¿no? Y dice el versículo 6, y acá está la exhortación, por tanto, dejando ya los rudimentos, la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y la perfección encierra la palabra no perfección de perfecto, de totalmente, sino habla acerca de completo, acerca de madurez, de lo que hablaba anteriormente el versículo. Esa es la exhortación a lo que tenemos que ir. Dice, dejando ya eso, vamos adelante, a la madurez, ¿sí?, hacia ese estado en que tenemos que tener el discernimiento bien en las cosas espirituales, ¿no? Y yo creo que muchas veces no llegamos a eso, ¿no? No me gusta avergonzar a alguien, pero si acá decimos quién es maduro hoy en día, como que quedaría mal decirlo, ¿no? Estoy en una etapa de madurez, no, nos falta un poco para llegar a eso. Estamos en esa etapa, pero quizá alguno no. Algunos de los que está acá quizá somos niños, tenemos necesidad de la leche espiritual. Otros están en la etapa en que están con el alimento sólido y otros ya son maestros en esa etapa de madurez, ¿no? Entonces, de acá hasta acá, en esas etapas, ¿con cuál me identifico en esa etapa, no? ¿Madurez? ¿Madurez?
La madurez la da el pasaje. Habla acerca de no ser niño espiritual, habla acerca de un tiempo en la vida cristiana, que ya tengo en la vida cristiana, habla acerca de la palabra de Dios como alimento sólido. Uno recepciona la palabra de Dios y la asimila de una manera en que la puede poner en práctica y no como quizá el inmaduro, por decirlo de una manera, que está en... O sea, el versículo, yo creo que el versículo es claro en cuanto a eso, ¿sí? O sea, el reflejo se ve en eso, que la madurez va en la etapa de asimilar la palabra de Dios, cumplirla, ir en el camino ascendente, dejando de lado cosas, lo vemos en cuanto a los chicos, ¿sí? El chico, lo veo a mis hijos, ¿sí? Se pelean por cualquier cosa, agarran y hay caprichos de una cosa, de otra. El niño que va creciendo va dejando de lado eso, el grande va dejando de lado eso, tendría que dejarlo de lado, ¿no? Entonces yo creo que el camino de madurez, hacia la madurez, es el hecho de agarrar y de dejar cosas que pertenecen a otra etapa. No sé si me explico. Ujú, ujú. Ujú, 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 ujú. Yo creo... ¿Vos lo sentís a eso? Eso lo sentís en tu vida, en tu vida espiritual. Yo creo que vamos en camino a la Vamos en madurez, que es camino a la cuando vamos a estar perfección. en el cielo. Antes no vamos a ser Perfecto. completamente maduros. Claro. Sí hay una diferencia. Vos dijiste, cuando vos aceptaste a Cristo, viniste a los 2 meses, empezaron el discipulado. Pasado 2, 3 meses, vos ya no eras el mismo que cuando recién empezaste el discipulado. Ujú. ¿Sí? Ahora, hoy, ¿estás 100% maduro? No. No. Vamos a alcanzar la madurez total cuando estemos en el cielo. Ahora, también es verdad que después de haber recibido la palabra, estudiado la palabra, en instituto o fuera de instituto, uno puede estudiar de diferentes maneras, ¿no? No tenés, o sea, tenés un grado mayor de madurez que cuando recién empezaste o terminaste incluso el discipulado. Ujú. Vamos en camino, ninguno está 100% maduro. Tendríamos que pasarnos por una ahí al frente y decir, ¿cómo te sentís maduro? ¿Cómo te sentís delante del Señor? ¿Estás maduro? Y bueno, que lo diga cada uno, porque así se vive. Ujú. ¿No es Sí, cierto? Todos no somos yo igual, por no lo tenemos menos lo la... que veo en este pasaje es que el maduro es el que deja las cosas de niño, ¿no? No es que se alimenta de la leche, sino se alimenta de alimento sólido y habla de esto, de sentido, tiene los sentidos ejercitados, ¿no? Y eso es como vos decís, el hecho de perseguir la voluntad de Dios o no perseguirla, el hecho de que mi vida refleja a Dios, su voluntad, o el hecho de que hago lo que yo quiero, dejo que mi carne fluya en todo lo que quiera hacer.
Creo que ahí está. O sea, ¿Puedo hacer un aporte? sí. ¿Puedo hacer un aporte? Siguiendo el pasaje, se ven dos cosas, ¿no? Dice, por alimentos sólidos es para los que han alcanzado madurez. O sea, lo que está marcando ahí es que no es que es algo subjetivo. Hay personas que alcanzan esto, dice acá. Y dice, para los que tienen el uso efectuado, pero dice, el anterior dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra, en la palabra de justicia. No solamente es conocerla, sino tener experiencia en la palabra, digamos. Experiencia en la palabra es poner en práctica, ¿no? Los principios de la escritura, no solamente haberlos entendido. ¿Viste? Cuando Pablo, creo que le habla a Corinto, dice, a ustedes no les quería hablar como espirituales, pero no pude. Dice, hablé como niños en Cristo, cuando debería ya estar en otro lado. Entonces no es algo subjetivo, sino que hay cosas que marcan la madurez en la vida de una persona, ¿no? Y entre ellas es, en la medida que esta persona pone en práctica lo que conoce de la escritura. Y cuando conoce la escritura y ha alcanzado eso y ha adquirido experiencia en la escritura, tiene que seguir, a crecer, y la meta es ser como Cristo, ¿no? Esa sería creo que está en Efesios, dice, para que todos alcancemos la madurez a la imagen de Cristo. Claro, que eso en vida no lo vamos a conseguir, pero hay marcas de una persona que podemos decir, esta persona sí es madura. O sea, conocimiento más vida. Claro, es la experiencia en la palabra. Bueno, hoy yo creo que lo nombró Mario, el versículo de Esdras. O sea, en toda la generación de Esdras, ¿quién era el único maduro, el que se levantó? Él, porque él fue el que se preparó en inquirir, en cumplir lo que estamos diciendo, en incumplir y en enseñar. O sea, él es una persona madura. Ahora, yo creo que no hay que decir, bueno, el que está acá adelante, decir, bueno, porque estás acá adelante sos maduro. Tendría que ser así, esa tendría que ser la idea. De todas las personas que estén acá en el púlpito, que estén en el frente de un ministerio, que estén liderando la iglesia, tendrían que ser maduros. Esa es la realidad. A veces no pasa, ¿sí? No. Ujú, ujú. Bueno, fíjate, Mari, espera que ahí Mari quería decir. Yo que soy una viejita y que recorrí varios kilómetros con el Señor, y uno piensa que a veces ya uno creció espiritualmente, y no es así. El crecimiento espiritual es un proceso, desde el momento que aceptaste al Señor Jesús como el Salvador de tu vida, comienza el proceso de madurez. Lo que antes hacías, ahora ya no lo haces. Ujú, El asunto es que es perseverancia, es tomar buenas decisiones, es meditar en la palabra,
la reacción de la carne sería devolverlo, obviamente. Maduro, y soy, no, yo soy maduro, voy a salir a predicar el evangelio porque estoy re maduro en el evangelio, voy a salir. Y la primera que estoy haciendo una de esas, ya hago madurez. Estoy hablando como madurez espiritual, ¿sí? Y salta la madurez de hombre. Es algo que mientras estemos en este cuerpo nunca vamos a terminar de madurar. Ujú. Sí, eso tiene que ver mucho con... Yo creo que la iglesia se da cuenta quién es maduro y quién es más el Señor, ¿no? Ujú. O quién es maduro y quién es inmaduro, y quién está diciendo la verdad, porque desnudarse delante del Señor, o desnudarse de alma, no de cuerpo, de alma, ahí es donde uno lo ve al Señor cara a cara, y donde tiene que sacar su verdad ante el Señor sabe todo, así que si nosotros no exponemos nuestra sinceridad delante de Él, estamos fritos. La iglesia es la primera que se da cuenta si vos sos espiritual o no sos espiritual. La iglesia, por lo menos yo, mi percepción sobre, hay hermanos y hay gente que ha venido acá a la iglesia y que vos te das cuenta que están inmaduros, pero bueno, eso lo sabe Dios, no lo sé yo. Yo me doy cuenta, pero me puedo equivocar. Ujú. Claro. Es un motivo de Sí, claro, o sea, el objetivo de esta clase, la clase que viene, que vamos a hablar acerca del crecimiento, es eso, es ver dónde está uno parado en cuanto al crecimiento. Si estoy en la etapa de bebé espiritual, a pesar de los años que tengo como cristiano, ¿no? Si estoy en una etapa que estoy asimilando el alimento sólido, camino a la madurez, o si estoy en una etapa de que tengo el hecho de caminando a la perfección, el hecho de ya ser maestro, pero no maestro, como no quiero caer en el hecho de decir maestro estando acá o maestro de escuelita, sino el hecho de influir en la vida de otro, es eso. Por ejemplo, yo, en cuanto relacionándonos un poco con el servicio, ¿no? En Hechos 6, cuando habla acerca de que se estaban descuidando, ¿sí?, a las mujeres, se estaba descuidando un ministerio de viudas, o sea, los apóstoles dijeron, vamos a buscar a un perfil de hombre maduro. ¿Qué características tenía que tener? Creo que las características son evidentes en el carácter que tenían que tener. Dice, hermanos 6.3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, creo que eso es una muestra de madurez. Dice, lleno del Espíritu Santo, tiene que haber evidencia de espiritualidad en su vida, ¿no? Que esté controlado por el Espíritu Santo, que esté guiado por el Espíritu Santo, o sea, todo lo que hace el ministerio del Espíritu en la vida de uno, ¿sí? Con el fuego del Espíritu encendido, ¿no? De sabiduría, tiene que ser una persona sabia, o sea, que lo que conoce lo aplique en la vida. Dice, para que encarguemos este trabajo, que en realidad eran servir mesas. O sea, imagínate el target que tenía que tener esa persona para hacer un servicio de mesas, ¿no? Así que imagínate o sea, en eso, ese es el ideal que todos los cristianos debemos tener en cuanto al servicio, ya sea estando en la cocina, ya sea estando de maestro de escuela dominical, ya sea yendo a buscar chicos para el club bíblico, tiene que tener eso. Tendría que tener esa muestra de madurez en el hecho de tener la palabra de Dios en la vida, ser sabio aplicándola, tener un buen testimonio, tener el Espíritu Santo como evidencia en su vida. Y se lo puede ver en estas personas que eligen. Esteban, después en el capítulo 7, muere Esteban, pero Esteban se conocía toda la historia de Israel. Es el capítulo más largo, quizá, de Hechos, y muestra desde el comienzo hasta llegar hasta la crucifixión de Cristo cómo él sabía toda la historia. Y era un tipo que fue encomendado a servir mesas, ¿no? Entonces, esa persona era madura, porque conocía la palabra de Dios. Después está Felipe también. Felipe, que se lo nombró hoy también, fue esa persona que tenía ese don de evangelismo y fue una de las personas que comenzó la obra en África, ¿no? Con sus hijas. Entonces, esas personas que tenían ese tipo de carácter, que eran maduros, fueron llevando, primero comenzaron sirviendo mesa, después otro comenzó impactando al mismo Saulo, ¿no? Influenció en su vida,
otro fue llevado a ser misionero en África, y todos los demás hicieron distintas cosas, pero creo que ahí se ve la madurez también. Creo que da características específicas, ¿no? Entonces, después el tercer punto dice, la madurez es un proceso, ¿no? Y finalizando, ¿no? Hay 2 versículos, si lo pueden leer. Mas la senda de los justos es como luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Muy bien. El versículo también lo conocemos, dice la senda y hace ese paralelismo con el hecho de, entre paréntesis, a mí me sorprende la Biblia, ¿no? Porque ya mostraba cosas que la ciencia después se autoproclama como que lo descubrió ellos, ¿no? Y ahí está hablando acerca de 1500 años antes, acerca de un movimiento de traslación de la Tierra, ¿no? La Tierra moviéndose alrededor del Sol y el Sol llegando al mediodía en la cúspide, brillando con todo su esplendor. Bueno, en ese trayecto dice que el crecimiento del cristiano tiene que ser así, como la luz de la aurora, o sea, avanzar hasta que en las 12, hasta ser perfecto, ¿no? Entonces, así tiene que ser nuestra vida, aún el progreso, ¿no? Y después dice el último versículo. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Muy bien. Y en esa etapa estamos, ¿no? Dice ahí al principio que fuimos libertados, ¿no? En el momento en que recibimos a Cristo, ahora estamos como fruto de eso, tiene que haber eso en nuestra vida, un proceso de santificación, ¿no? Eso después lo vamos a ver seguramente la semana que viene, qué significa el proceso de santificación. Y dice fin la vida eterna, eso es lo que hablamos, la madurez completa, la perfección que vamos a tener va a ser en el cielo. Ahora estamos atravesando el fruto, ¿sí? El fruto que es la vida de santificación. Ahora, relacionándolo un poco con lo que vimos la semana pasada, o sea, y evaluando un poco nuestro crecimiento, es el hecho de hacer algunas preguntas, ¿no? Que si le quieren las podemos contestar, si no, no, pero podemos pensar en qué estado estoy del crecimiento. Hoy podemos pensar con lo que dijimos, decir, y la verdad que soy un niño espiritual todavía. A pesar de que tengo 20, 25 años de creyente, la verdad que me siento un poco de niño espiritual, porque tengo que volver siempre a lo mismo, a la leche espiritual. O quizás estamos en la etapa de que, bueno, estamos avanzando con el alimento sólido y estamos progresando, y estamos en la etapa de que tenemos cierta madurez y estamos influyendo en los demás, pero eso no lo tenemos que dejar. En el momento que nos estancamos, como dice la regla de la enseñanza, el que deja de aprender hoy dejará de enseñar mañana. Entonces eso es una rueda que continúa en este proceso, ¿no? Después, ¿cuáles son esas cosas que nos están impidiendo crecer? Cada uno sabe, ¿no? Hoy en día, o sea, nos conocemos bien. Yo me sorprendo porque muchas veces le decimos sí, porque el enemigo me pone palos en la rueda y yo no puedo. Y a veces es uno, le echamos la culpa al enemigo, pero a veces es uno en que andan esas cosas también y perseveran esas cosas que no lo dejan crecer, ¿no? Y después dice, ¿qué puedo adquirir en mi vida para que el crecimiento continúe, ¿no? ¿Qué cosas podemos ir al instituto bíblico nomás? Es el hecho de, ¿vamos a seguir creciendo por eso? No solamente eso, ¿no? Aquella persona que no tiene la oportunidad de ir a un instituto bíblico lo puede seguir creciendo igualmente, ¿o no? O la vida cristiana con el devocional diario, ¿no? Como dijimos, herramientas que sean el alimento sólido para poder crecer, ¿no? ¿Alguno tiene algo que decir? Eso es fundamental. Justo estaba pensando cómo tratar de resumir la clase, ¿no? Creo que la madurez espiritual, y bueno, lo digo por mí primeramente, ¿no? Hace recién 5 años, 4 o 5 años arranqué mi crecimiento, sí, a pesar de que vengo de los 4 o 5 años de experiencia, el proceso de crecimiento realmente arrancó hace 4 o 5 años recién. Y creo que yo me conocí
nosotros que enfrenta al enojo o demás cosas como deberíamos responder con la palabra, hacer esto. Y una idea que me encanta es cómo responder a esa actitud. Ante las pruebas, las tentaciones, es Cristo está. Es lo que me está pensando en la vida personal es cuánto Cristo está en mi vida. Porque esos Cristo está, también pueden determinar mi vida. Porque eso está es responderlo a él y hacer esto como para la vida. Buenísimo. Una cosa que una vez me quedó de una profesora de allá del colegio, no del instituto, sino del colegio así, que ella era profesora de lengua y se reunió con otras profesoras del pueblo que tenían que hacer trabajo de colegio y una de ellas le dijo a otra, esta profesora respira a Dios. Se veía tanto la vida cristiana, veía tanto lo que aprendía de la palabra, que las personas de afuera la veían como que ella respira a Dios. Y creo que ese es un desafío, ¿no? Para cada uno de nosotros. Cada cosa que aprendemos, la ponemos en práctica, tendríamos que todos respirar bien. Era interesante lo que decía Leo. Una forma de cerrarlo es que la cercanía a Dios es directamente proporcional al nivel de madurez que tengo. Si estoy lejos de Dios, obviamente va a haber inmadurez en mi vida. Si no leo la Biblia todos los días, si no tengo un tiempo de oración, si no tengo evangelismo en mi vida, son cosas que vamos viendo que sí, hay madurez. Todo lo contrario, si hay tiempo, bueno, vamos, si hay tiempo de calidad con el Señor, si hay tiempo de servicio en la iglesia, si hay tiempo de... Voy camino hacia la madurez, ¿no? Entonces, si quieren cerramos, oramos, el que se tenga que ir, no nos quedamos hablando, ¿sí? Oramos. Mauri. Padre que estás en los cielos, gracias Señor por este día, Señor, gracias por fe, Señor, por ser utilizados por ti, porque nos ha hablado de un tema tan importante para nosotros los cristianos, Señor, que es el crecimiento, algo que venimos haciendo desde aquel día que conocimos a Jesucristo como Salvador y que queremos continuar en nuestras vidas, Señor, para alcanzar la madurez, Señor, que hemos llegado a entender el día de hoy, que es el conocer y hacer, Señor. Te pido para que en esta iglesia podamos ser cristianos maduros, Señor, y pasar por alta defensa, que podamos ser cristianos maduros, Señor, y alcanzar a radio, cristianos maduros, Señor, como decía Fred, enseñar a otros. Pedimos que bendigas el regreso a nuestra casa, Señor, y el regreso de los chicos. En nombre de Cristo Jesús.